Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Estamos aquí listos, muy contentos de poder estar aquí con ustedes y dándoles la bienvenida a su programa Palabras de Vida. Un programa basado en las Santas Escrituras y preparado especialmente para ti, que necesitas un mensaje de esperanza y gozo. Palabras de Vida es transmitido cada sábado de 7 a 7 y media a través de Facebook Live y conducido por su hermano Jonathan Ontiveros. Le invitamos a que se conecte con la palabra de Dios cada sábado y disfrute de cada edificante meditación. Recuerde que los miércoles estaremos subiendo el programa a las diferentes redes sociales. Y bueno, mis queridos hermanos y amigos, en esta ocasión traemos un tema muy interesante, el cual lo podríamos titular Hasta que yo llegue. El título está basado en 1 Timoteo 4:13, pero no vamos a empezar con ese texto, sino vamos a empezar con Romanos 15:4 y vamos a analizarlo un poquito y vamos a desarrollar el tema basado en Romanos 15:4. Y para eso quiero que me acompañen a hacer primeramente una pequeña oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por la vida y la salud, porque nos permites ver la luz de un nuevo día y a pesar, oh Padre, de los problemas, las vicisitudes afuera, de las enfermedades, tú hasta este momento nos mantienes con bien. Te pedimos, oh Padre, que nos bendigas, que bendigas a los hermanos que están escuchando tu palabra y también, oh Padre, a aquellos que están desamparados, los más vulnerables. Sé con ellos, oh Padre, protégelos. Te pedimos, oh Padre, perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos todo. Amén. Bueno, Romanos 15:4 nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En estos momentos en los cuales el mundo está viviendo, hace falta esperanza. Hace falta esperanza porque las noticias que nos llegan no son muy alentadoras. Las noticias que nos llegan, al menos aquí en Estados Unidos, cada vez va en aumento este famoso virus y cada vez más personas se están enfermando o están siendo contagiadas y hay un gran número, tristemente, de personas ya fallecidas. Pero ¿nosotros cómo podemos tener esperanza? Bueno, este texto nos dice que a través de las Escrituras tenemos paciencia y consolación y obtenemos, por supuesto, la esperanza. Pero el problema, no quiero decir de la mayoría, de muchos, es que nos olvidamos de las Escrituras. El problema de muchos es que no tenemos o no tienen un plan de estudio de la palabra de Dios. Nosotros, por ejemplo, en la mañana, muy temprano nos levantamos, hacemos un devocional, oramos a Dios, leemos las Escrituras, leemos otro libro, estudiamos las Escrituras y de esa manera encontramos esperanza, encontramos paciencia, encontramos esa consolación que necesitamos para el día. Durante el día estamos meditando en lo que hemos escuchado, en lo que hemos estudiado, en lo que hemos leído. Pero quiero que me acompañen rápidamente a otro texto muy similar a este de Romanos 15:4. Ahora el apóstol Pablo, en el capítulo 10 de 1 Corintios y versículo 11, nos dice de la siguiente manera: esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirva de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Qué interesante es este texto, mis hermanos, porque creo yo y estoy seguro que estamos viviendo en el fin de los tiempos. Al menos estas enfermedades, estas catástrofes, estos terremotos, todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor, pues si sucedía antes no nos dábamos cuenta porque no había tanta comunicación, la ciencia no se había aumentado tanto, pero hoy en día vemos que cada vez hay más situaciones de peligro, más situaciones de riesgo. Y nada más y nada menos, la semana pasada vi por ahí una noticia que aquí a escasos 10 minutos hubo un terremoto, un temblor. No fue muy grande, por supuesto, pero en mis 25 años que he estado viviendo aquí en este pueblito, nunca había escuchado de un terremoto, nunca había escuchado de un temblor. Y es la primera vez que en esta área, no sé si antes de los 25 años había sucedido algo igual, pero al menos en esta área nunca había temblado. Entonces hay cosas que nos ponen a pensar. Romanos 15:4 nos dice que lo que se escribió antes fue para nuestra enseñanza o es para nuestra enseñanza.
En 1 Corintios nos dice que lo que sucedió es para ejemplo de nosotros. Lo que sucedió antes es para ejemplo de nosotros. Y que se ha puesto por escrito en la palabra de Dios como advertencia a los que vivimos en este momento. Ahora quiero que vayamos rápidamente a otro texto muy conocido por todos nosotros, que se encuentra en 2 Timoteo 3:16, y que nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Usted se podría preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver este texto con el tema de hoy? Bueno, cuando lo relacionamos con Romanos 15:4 y Romanos nos está diciendo que todo lo que se escribió antes es para nuestra enseñanza, bueno, aquí nos está diciendo que la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos el camino correcto que nos hace ver cuando estamos mal. La semana pasada estudiamos acerca del temor, del miedo, y les comentábamos que es algo natural que tengamos miedo, que tengamos temor, pero no es natural que no tengamos fe a pesar de ese miedo, que deberíamos de tener seguridad, que deberíamos de tener esperanza a pesar de las cosas que estén sucediendo a nuestro alrededor. Así es que sigue diciendo, nos corrige cuando estamos equivocados. No tener fe es estar equivocados. Tener miedo, vamos a decir un miedo exagerado, es estar equivocados. Es por eso que la escritura o las escrituras nos corrigen, nos enseñan a hacer lo correcto. Y lo correcto es no temer porque Dios está con nosotros. Tener fe en Él a pesar de que todo lo que esté sucediendo a nuestro alrededor pueda decir que no deberíamos de tener fe, que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Quiere ver un ejemplo negativo acerca de esto que estamos estudiando en este momento? Bueno, vamos a ir rápidamente al libro de Jeremías, capítulo 17 y versículo 23. Jeremías 17:23 nos dice, pero ellos no escucharon ni obedecieron. Tercamente rehusaron prestar atención o recibir mi disciplina. Esto es el profeta Jeremías, Dios hablando a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel. Y les dice, todo lo que les está sucediendo a ustedes es por no escuchar ni obedecer. Ahora, oír y escuchar son dos cosas diferentes. Todos nosotros, mis hermanos y mis amigos, oímos porque tenemos oídos, pero no todos escuchamos. El escuchar es estar atentos a la palabra de Dios. Al nosotros estar atentos a la palabra de Dios, vamos a obedecerlas o tendríamos que obedecerlo. Pero hay una frase muy interesante que dice aquí, la última frase de Jeremías 17:23. Tercamente rehusaron prestar atención o recibir mi disciplina. Tercamente nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios y por ende caemos en la desesperación, caemos en la desesperanza, caemos en el miedo. Ahora, ¿quieren ver ustedes un ejemplo o quieren escuchar ustedes un ejemplo positivo? Bueno, vamos rápidamente al libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Y aquí vamos a ver algo muy interesante. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo, dice el versículo 3, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Y fíjense la promesa que nos da Dios. Donde quiera que pongas los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie, dice el versículo 5, podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. Dios le prometió a Moisés, mis hermanos y amigos, que él estaría con él. Que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que vivió Moisés, por eso Dios lo mandó 40 años para que él obtuviera paciencia ya en el desierto, para que él tuviera consolación, para que su esperanza, él, Moisés, la pusiera en Jehová, porque tendría que tener mucha paciencia con todos estos miles, si no es que millones. Los estudiosos han dicho que eran aproximadamente 2 millones de personas las que iba guiando Moisés a través del desierto. Bueno, él necesitaba paciencia para poder guiar a todas esas personas. Y Dios le dijo, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Y esa misma
promesa se le estaba haciendo a Josué ahora que él había tomado el mando, ahora que él había tomado la batuta. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré, ni te abandonaré. Dios, mis queridos hermanos y amigos, no nos falla, ni nos abandona. Sigue diciendo el versículo 6, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Vuelve a repetir en el versículo 7, sé fuerte y muy valiente. Recordemos la semana pasada, también hablábamos acerca de esto. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce cuando estamos nerviosos, cuando estamos preocupados, cuando tenemos miedo. Y Él nos dice, al igual como le dijo a Josué, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Recuerdan el pueblo de Israel en Jeremías 17:23? Tercamente rehusaron prestar atención o recibir disciplina. Por eso llegaron los babilónicos y se los llevaron presos, se los llevaron esclavos. Por eso llegaron otros pueblos y los derrotaban y los llevaban presos, los llevaban esclavos. Por no obedecer, por no escuchar, por no estudiar la palabra de Dios de día y de noche. Sigue diciendo en el versículo 8, estudia constantemente este libro de instrucción, o sea, la ley de Dios. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Qué interesante. Empieza el versículo 8 dándonos no solamente a Josué, sino a nosotros también. Estudia constantemente. ¿Queremos tener paz? ¿Queremos tener paciencia? ¿Queremos tener consolación? Pero sobre todo queremos tener esperanza en este mundo en el cual estamos viviendo. Estudia constantemente. ¿Qué es estudiar constantemente? Todos los días. Y luego sigue diciendo, medita en él de día y de noche. ¿Cómo nosotros vamos a meditar algo que no sabemos, que no hemos estudiado, que no hemos leído? Es por eso que por las mañanas leemos, estudiamos y durante el día meditamos en lo que hemos escuchado. Y así es como día tras día, noche tras noche, encontramos paz, paciencia, esperanza, seguridad en la palabra de Dios y con Dios, por supuesto. Sigue diciendo el versículo 8, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y el versículo 9, que es el más conocido de la mayoría de los cristianos, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. ¿Se dan cuenta? Cuando estudiamos y cuando leemos este texto de Josué 1:9, en su contexto es muy interesante, porque dice, no tengas miedo, sé fuerte y valiente, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero ¿cómo va a estar el Señor nuestro Dios con nosotros si antes no hicimos caso de no desviarnos ni a un lado ni al otro, de estudiar constantemente la palabra de Dios, o su palabra, mejor dicho, de meditar en ella de día y de noche? Queremos tener a un Dios muy comodino, pudiéramos decirle, y se oye mal la palabra. Pero queremos a un Dios express. Queremos a un Dios que venga y nos ayude cuando estamos necesitados, pero no nos acordamos de Él cuando estamos bien. Queremos a un Dios que nos arregle los problemas, pero no queremos obedecer lo que Él nos dice. Para terminar, vamos a ver el último texto que se encuentra en 1 Timoteo 4:13, que es lo que el apóstol Pablo le decía o le dijo a Timoteo, y que estas palabras están ni mandadas a hacer para nosotros, porque sabemos que Dios, en su infinito amor, misericordia, que conoce los tiempos, que conoce el futuro, la escribió para nosotros. Aunque estas palabras fueron, mejor dicho, para Timoteo, son para nosotros hoy en día. 1 Timoteo 4:13 dice, hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras. Hágate cuenta, mis queridos hermanos, que es Cristo Jesús el que está hablándonos en este momento, porque por supuesto el apóstol Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le habló a Pablo a través de lo que Dios le dijo al Espíritu Santo. Así es que hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Que nuestra ocupación sea, mi querido hermano y amigo, estudiar la palabra de Dios, leerla o leérsela a nuestra iglesia. Hoy nos damos cuenta que nuestra iglesia, que la iglesia no es ese edificio. La iglesia somos nosotros. Dice, lee las escrituras a la iglesia, o sea, a tu familia, a los que están reunidos en tu casa hoy. Y anima y enséñales a los creyentes. Mi querido hermano y amigo, que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana y me despido con las palabras de Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que supera
todo lo que podemos entender. Esa paz, la paz de Dios, cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hasta la próxima.